Investigación en Ciencia y Tecnología por el Dr. José Alberto Villegas Joel. En este video vamos a ver cómo elaborar el marco conceptual de una forma fácil y paso a paso. ¿Qué es y cómo se construye? Pues bien, debemos empezar definiendo qué es marco conceptual. El marco conceptual no es más que un modelo mental que ilustra lo que esperas encontrar a lo largo de la investigación. Define y revela las variables o categorías relevantes en el estudio y delinea cómo podrían relacionarse entre sí. En síntesis, se puede decir que es una representación escrito-visual de la relación entre las variables involucradas en el estudio. También vamos a ver una definición por el Ministerio de Educación del Ecuador de este año 2022, cuando en los lineamientos que ya están definidos para el examen de grado del Bachillerato General Unificado en el año lectivo 2022-2023, una de las vías de salida en este examen es un estudio de caso y define que el marco conceptual es aquella definición clara de los conceptos teóricos y empíricos que se utilizarán para el análisis del caso. Por ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de las emisiones de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, se deberán definir los siguientes conceptos y categorías: emisión de gases tóxicos, emergencia sanitaria y COVID-19. Pero deben hacerlo con una extensión de 900 palabras. Ahora bien, ya definido por dos autores qué es el marco conceptual y teniendo claro que no es más que revelar esas variables o esas categorías y definirlas y buscar las relaciones que existen entre ellas, debemos saber cómo se construye y para qué sirve. Entonces, ¿para qué sirve el marco conceptual? Primero, un marco conceptual permite una mejor comprensión del problema que se pretende resolver por el lector. Ese problema que ustedes definieron cuando se hizo el apartado y se explicó aquí en el video. Si usted no lo ha visto, puede dirigirse al video sobre cómo elaborar la definición de un estudio de caso. Segundo, contribuye a una mejor relación del título, problema y objetivos con los conceptos, teorías, enfoques, etc. existentes en la literatura especializada. Además, sirve para fundamentar y respaldar teóricamente el proyecto de grado que usted está realizando. Ahora bien, ¿cómo se construye un marco conceptual? Un marco conceptual, lo primero, debemos orientar la revisión bibliográfica que es necesaria, que sobre la base del título, problema y objetivos de la investigación se identifiquen los elementos, factores y aspectos que permitan fundamentar el problema. Constituye el grupo de conceptos y o constructos, variables o categorías. Cuando hablamos de constructos, estamos hablando de variables o categorías que representan un enfoque determinado del cual se deriva la explicación del fenómeno o problema planteado. Muy bien, de la revisión se extraen entonces aquellos datos que se consideren relacionados con el problema y los objetivos, que son las acciones que vamos a hacer para solucionar estos problemas. Para esto, vamos a ver cómo construir un marco conceptual de una forma fácil y paso a paso, a través de 4 pasos fundamentales. Primero, identificar las variables.
Luego que identificamos las variables, debemos hacer una revisión bibliográfica de esas variables, de esos conceptos, de esas categorías, y a partir de esa revisión bibliográfica, pues vamos ya teniendo una mejor cultura sobre el tema y lo vamos a poder fundamentar desde el punto de vista teórico a través de la literatura actualizada y la literatura especializada. Estaríamos en condiciones de elaborar un índice. No quiero decir que este índice usted lo va a incluir en el informe final del estudio de caso. Esto es un índice solamente para que nos sirva de guía para nosotros poder entonces irnos al cuarto paso y comenzar la redacción del marco conceptual. Muy bien, visto estos cuatro pasos o definidos estos cuatro pasos, vamos a ver cómo hacemos esto desde el paso número 1. Primero, identificar las variables. Para identificar las variables, lo primero que tenemos que hacer es una matriz donde vamos a definir las categorías asociadas al título, al problema, al objetivo general y a los objetivos específicos, que ya hemos venido definiendo a lo largo de este estudio de caso. Este título, este problema, este objetivo general y este objetivo específico son lo que hemos venido definiendo en el estudio de caso de ejemplo que venimos desarrollando durante esta serie de videos. Los que no han podido ver los videos de cómo elaborar los objetivos del estudio de caso, pueden verlo en este canal, pueden suscribirse, darle like, para que siempre obtengan un video de cómo hacer de una forma muy fácil y paso a paso todos los apartados definidos por el Ministerio de Educación del Ecuador para un estudio de caso. Bien, veíamos que el título era conocimiento sobre el manejo de las herramientas tecnológicas que tienen los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación de la Unidad Educativa Fiscal Charapotó número 75 del Cantón Sucre de Manabí en la actualidad. El problema, cuáles son los conocimientos sobre el manejo de estas herramientas tecnológicas por los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Unidad Educativa Fiscal Charapotó número 75 del Cantón Sucre de Manabí en la actualidad. Y así definimos el objetivo general y los dos objetivos específicos. Hemos señalado aquí en color rojo las variables que hemos ido encontrando en el título, en el problema, en el objetivo general y los dos objetivos específicos. Y la hemos definido como los conocimientos que tienen los docentes sobre el manejo de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje como la primera variable, la segunda variable que sale de nuestros objetivos, el uso de la elaboración y aplicación de objetos de aprendizajes digitales y la aplicación de estos objetos de aprendizaje en plataformas digitales. Muy bien, ya definidas las variables, vamos a pasar al paso número 2, revisión de la bibliografía. Vamos a revisar todos los conceptos, teorías y enfoques en la literatura especializada a través de que lo primero que tenemos que conocer son los buscadores académicos especializados. Los 10 mejores buscadores académicos que hemos podido observar y a través de la experiencia como investigador es el Google Académico, Redalit.org, Redseed, Springer, Link,
El Cielo, Dialnet, Academia.edu, Base, Hybin, ERI. Nosotros hemos explicado en clases ya cómo trabajar con el Google Académico y cómo trabajar con Redalytics. Entonces, luego que buscamos y tenemos ya definido en qué buscador académico vamos a trabajar o en cuáles buscadores académicos, porque indistintamente podemos trabajar en uno o en otro, hacemos la matriz de fuente de información. Esta matriz de fuente de información es de mucha importancia elaborarla, porque nos va a dar muchos datos que luego nos van a servir de fuentes para la redacción de nuestro marco conceptual. Lo primero, tenemos que identificar la dirección web, la dirección URL, el tipo de documento, si es una revista, si es un libro, si es un video, si es una conferencia, si es un documento institucional, porque recuérdense que aquí tenemos que utilizar las normas APA, séptima edición. Y entonces estos son registros importantes que tenemos que tener en cuenta en los componentes a la hora de hacer las referencias bibliográficas. Los autores o el autor, si es de un autor, si son dos autores, si son tres autores o más, el título o el tema, si estoy en un blog, el año, si es una revista, el volumen, el número, si es un libro de editorial, apuntes importantes. Aquí hacemos un resumen de lo que vamos leyendo. Tenemos que leer cuidadosamente cada artículo y según nuestra intención, según nuestros objetivos en la investigación y este estudio de caso, cogemos los apuntes más importantes y los vamos colocando en esta matriz. Y también al final tenemos que tener en cuenta el nombre de la revista, del libro, del blog, del video, etcétera, etcétera. La extensión de la cantidad de fuentes depende de la investigación realizada. En este marco conceptual, nosotros, como es 900 palabras, vamos a exigir no menos de 6 fuentes bibliográficas. No quiere decir que un marco conceptual tenga una cantidad determinada de fuentes bibliográficas a consultar. Estas 6 fuentes nosotros las hemos puesto para que le quede con una mejor calidad a usted ese marco conceptual para este estudio de caso específicamente. Eso quiero aclararlo porque ustedes están a un paso de ir a la universidad y en la universidad van a hacer muchos marcos teóricos conceptuales. No es lo mismo un marco teórico que un marco conceptual. Bien, eso lo vamos a ver luego en otro video. Creo que es un marco teórico, creo que es un marco conceptual, ya lo estamos viendo, pero la comparación entre ellos. Entonces, luego de hacer esta matriz, a partir de esa revisión y esos apuntes que vamos a hacer y vamos a colocar en la matriz anterior, elaboramos un índice que nos va a dar la primera aproximación a la operacionalización de las variables. Para eso tenemos en cuenta los objetivos, el general y los dos objetivos específicos, las variables que hemos definido y a partir de esa misma revisión bibliográfica que hemos hecho, encontramos dimensiones, indicadores que son importantes para nosotros tener en cuenta y ir desarrollando en nuestro marco conceptual. Aquí ustedes pueden ver que la primera variable
sobre el conocimiento que tienen los docentes sobre el manejo de las herramientas tecnológicas. Fíjense que lo he puesto en rojo aquí, manejo de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En varias documentaciones he podido observar que tenemos 3 dimensiones. Y estas dimensiones, cada una, poseen un número de indicadores. Que luego esta aproximación de profesionalización de variables nos va a servir cuando elaboremos nuestro marco metodológico para hacer nuestros instrumentos, nuestras entrevistas, nuestros cuestionarios para las encuestas, nuestros indicadores a tener en cuenta en una guía de observación. Y no quiere decir que sean específicamente 3 dimensiones. Esto depende de la investigación que cada uno de ustedes, del estudio de casos que estén desarrollando. Puede ser que uno tenga 2 dimensiones, una sola dimensión, o en un momento determinado no tenga dimensiones. Pero sí debemos tener claros los indicadores. Porque aquí es donde se va a demostrar la madurez que ustedes van teniendo en la comprensión lectora, esa comprensión lectora creativa que ya va pasando de lo inferencial, del nivel inferencial a ese nivel creativo, donde van a hacer una mejor interpretación de esos artículos, de esos libros, de esas partes de capítulos de libros, de revistas, de videos, y ustedes serían capaces de definir dimensiones y de tener en cuenta dentro de esas dimensiones qué indicadores utilizar. Si se dan cuenta aquí, en las variables que presentamos en el primer paso, te poníamos 2 variables. Aquí la hemos integrado por una situación intencional en esta investigación, porque tiene mucha relación el uso, elaboración y aplicación de objetos de aprendizaje digitales con las plataformas digitales, porque es que las plataformas digitales son el soporte de estos objetos de aprendizaje. Entonces, la hemos unido y hemos declarado una dimensión aquí como plataformas digitales con sus indicadores. Como ustedes están viendo aquí, aquí tenemos cuáles serían entonces las dimensiones, las características, los componentes, los tipos de los objetos de aprendizaje digital y sus diferentes indicadores que salen, vuelvo y repito, de esa revisión bibliográfica minuciosa que usted va a realizar de esas variables y que va a hacer ese resumen y lo va a ir colocando en la matriz donde dice apuntes importantes. Por eso esa matriz se convierte en el eje central para nosotros de ahí ir extrayendo los insumos. Aquí no tengan en cuenta el número de palabras. Puede tener cualquier número de palabras esos apuntes. Ya luego, cuando vayamos a redactar, que vamos a redactar el marco conceptual, a partir del índice que hemos realizado, teniendo en cuenta esta operacionalización de variables, miren, dimensiones, la dimensión cognitiva, la dimensión procedimental, actitudinal y los indicadores. Vamos a ver cómo aquí tenemos un índice para esta variable, manejo de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Definimos entonces qué son las herramientas tecnológicas, que es en sí la variable fundamental ahí en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Definimos qué es lo que es herramienta tecnológica y luego vamos desarrollando las diferentes dimensiones con sus diferentes indicadores. Y aquí tenemos la variable número 2 con la definición de qué es lo que es objetos de aprendizaje, que es nuestro núcleo fundamental en esta variable, y
cuáles serían sus características, sus componentes, sus tipos los tipos de objetos de aprendizaje y las plataformas digitales. Cuáles serían sus tipos y cuáles serían sus características. Y la relación entre ellos la vamos haciendo de la manera, en el mismo momento que vamos a ir ya redactando nuestro marco conceptual. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Aquí en Word tenemos un ejemplo, miren, manejo de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hago un texto introductorio sobre el manejo de herramientas tecnológicas, siempre de lo general a lo particular. Voy y comienzo a definir qué es lo que es una herramienta tecnológica. Fíjense, aquí está la primera definición y hago una segunda definición para tener en cuenta la opinión de dos literaturas especializadas, o sea, de dos artículos diferentes, de dos autores diferentes, y luego dar una pequeña opinión, porque aquí como es 900 palabras tenemos que hacer mucha síntesis de qué nosotros creemos de estos dos conceptos. Y ahí voy desarrollando entonces las dimensiones que hemos ido desarrollando, como la tenemos aquí con sus indicadores. Ya teniendo el índice y teniendo una idea de cómo vamos haciendo en un marco conceptual ya de ejemplo, vámonos entonces a redactar el marco conceptual, que es nuestro cuarto paso. Bien, ¿qué debemos hacer para redactar correctamente nuestro marco conceptual? Primero, tomar en cuenta las normas APA, citas y referencias. Todo por las normas APA séptima edición. Le hemos dejado y le vamos a dejar ahí en los comentarios una síntesis del manual de las normas APA con ejemplos prácticos de citas, de textuales directas y citas indirectas, de parafraseo, de más de 40 palabras para las citas directas y las citas indirectas de parafraseo tipo autor y parentética. Y al igual que las de menos de 40 palabras y más de 40 palabras de los dos tipos fundamentales, narrativa y parentética. Para esto, si vemos en el ejemplo, se darán cuenta que aquí, miren, tenemos una cita parafraseada, parentética, tenemos otra cita aquí parafraseada a través narrativa del autor y así vamos desarrollando todo. Miren, aquí tenemos una cita de más de 40 palabras, parentética. Tenemos aquí, miren, una cita también aquí de menos de 40 palabras, miren aquí, basada en el autor. Aquí tenemos también, miren, una cita de parafraseo basada en el autor. Aquí tenemos varias citas de menos de 40 palabras, miren, parentética, aquí las tenemos, y así sucesivamente, miren, una de más de 40 palabras, voy teniendo un equilibrio entre citas de menos de 40, de más de 40 y parafraseadas. Muy bien, vamos a ver estas recomendaciones importantes que le hacemos a la hora de hacer este marco conceptual. Primero,
redacte siempre en tercera persona. En la investigación no debemos redactar en primera persona. Siempre redactamos en tercera persona. Segundo, utilizar lo más posible las citas parafraseadas. Esto es para bajar al mínimo el porciento de coincidencia en un software para ver qué tanto hemos usado el copy pega. O sea, qué tanto hemos tenido de coincidencia con las fuentes de los libros y de la literatura consultada. Entonces, usar lo más posible cita parafraseada. Y tercero, mantener entonces un equilibrio entre citas de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras. Cuarto, incluir su interpretación después de cada epígrafe y la relación entre los conceptos. Eso es importante. Y eso es lo que le da vida. Y es ahí donde está su opinión, donde está su desarrollo como investigador. Porque ahí es donde está su comprensión y su fundamentación de los presupuestos teóricos que usted va a utilizar en todo el desarrollo de su estudio de caso. Quinto, utilizar más de un autor en cada definición. Lógico, si en un momento determinado, por la cantidad de palabras, tenemos que definir un solo autor, podemos hacerlo, pero siempre debemos tratar, ya en una investigación normal que tenemos más palabras, podemos tener una mayor cantidad de páginas, tenemos que tener en cuenta varios autores para contrastar diferentes posiciones teóricas de diferentes tendencias teóricas también y enfoques por diferentes autores, diferentes escuelas. Y a partir de ahí nosotros podemos llegar a conformar nuestro propio concepto, nuestra propia cosmovisión del fenómeno del problema que estamos estudiando y estamos fundamentando. Sexto, utilizar documentos con antigüedad de los últimos 5 a 10 años. No quiero decir con esto que no utilicemos alguna bibliografía anterior a 5 o 10 años, porque los clásicos no debemos desecharlos. Hay literatura del siglo pasado que tiene una vigencia tan importante como la que ha salido en estos días. Pero lo que nos da un mayor rigor de actualización y un mayor rigor científico es utilizar un porciento elevado de documentos, literatura de 5 a 10 años de antigüedad. Séptimo, redactar los contenidos de lo general a lo particular. Octavo, referenciar todos los contenidos con las normas APA, séptima edición. Y noveno, recuerden, una máxima longitud del marco conceptual de 900 palabras. Como ustedes han visto, hemos tenido en cuenta todos los lineamientos que nos ha dado el Ministerio de Educación para elaborar un marco conceptual para un estudio de casos de bachillerato general unificado en el Ecuador. Ya a partir de ahí estamos en condiciones de comenzar la redacción de nuestro marco conceptual. Muchas gracias, espero se haya comprendido. Aquellos que no se hayan suscrito a este canal pueden suscribirse, darle like y compartir para que ayuden a otros compañeros, a otros estudiantes
de otras unidades fiscales y privadas a desarrollar con calidad un estudio de caso digno de un estudiante ecuatoriano. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos.